me gustó mucho esto, y un poco es la filosofía de lo que nosotros queremos transmitirle a ustedes. ¿Qué es esto? Ustedes, no sé si habrán hablado con algunos compañeros o algunos me escuchó, cuando cuando un productor o alguien nos hace una pregunta sobre la materia, sobre el sector hortícola, digamos, y en agronomía en general, la respuesta siempre, y no me equivoco cuando digo en el 100% de los casos, la respuesta que le tenemos que dar al productor o a quien nos pregunte es: depende. ¿Por qué? Porque estamos en una actividad biológica. Entonces, siempre la respuesta es depende. Por ejemplo, ingeniero, ¿qué variedad pongo? Depende. Ingeniero, ¿cómo trato esto? Depende. Ingeniero, depende. Ahora, si nos quedamos en el depende, estamos en el horno. Lo que realmente importa es saber de qué depende, de cuáles son los factores que condicionan mi respuesta o mi actividad y cómo interactuar entre ellos. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de transmitirle a ustedes. Entonces, si yo les hago una pregunta y ustedes me dan una respuesta lineal, puede estar bien o no. En general, cuando tenemos que dar una respuesta, si yo le hago una pregunta muy simple, seguramente van a estar faltando condicionantes que tienen que aportar para que yo pueda elaborar mi respuesta. Entonces, si yo les digo, a ver, ¿qué variedad pongo? Y ustedes pueden agarrar la variedad más común y la más plantada en esta. ¿Y qué pasa si esa variedad es una variedad de ciclo largo, preparada para industria, y el productor me estaba queriendo hacer un cultivo corto para el mercado de barrio, para la verdulería del barrio? Entonces, si yo no le pido todos esos otros factores que condicionan mi respuesta, seguro la respuesta o está mal o es parcial. ¿Está? De nuevo, me gusta compartir esta presentación. Vamos a ir leyéndola para que vayamos entre todos resolviéndola. ¿Ustedes saben quién es Rutherford? ¿No saben quién es Rutherford? ¿Cómo no probó química? ¿Ah? Rutherford es el que propuso por primera vez el modelo atómico, no el definitivo, sino un modelo atómico con un núcleo y electrones dando vueltas. Hasta antes de Rutherford, el modelo atómico que existía era una pelota con cargas negativas. Pero eso no explicaba un montón de cosas, y Rutherford ganó el premio Nobel porque él propuso el modelo atómico con un núcleo y electrones que dan vuelta. Ese era Rutherford. Después agarren la IA, pero ya ven, con la IA se puede resolver todo, casi todo. Tengan cuidado con la IA. Bien. ¿Qué pasó? Rutherford recibe la llamada de un colega que había tomado un examen de física en la universidad y la respuesta que le había dado al problema, el alumno decía que estaba bien y el profesor decía que no. Profesor, entonces los dos acuerdan que Rutherford iba a ser el mediador para ver cómo se resolvía esta situación. ¿Cuál era el problema? La pregunta decía: demuestre cómo es posible determinar la altura del edificio con la ayuda de un barómetro. Es física. ¿Sí? ¿Qué le respondió el alumno? Lo lleva al barómetro a la punta del edificio, a la terraza, lo atamos con una piola, hacemos que llegue hasta que toque el piso, medimos la altura de la piola y tenemos la altura del edificio. ¿Respondió bien a la pregunta? Sí. ¿Usó el barómetro? Sí. Pero no aplicó física. O sea, no aplicó los principios de física. Entonces, planteaba un problema. La respuesta estaba correcta, pero no pudieron evaluar lo que querían evaluar. ¿Sí? Entonces, no lo podían bochar, pero tampoco le podían poner 10. Entonces, ¿qué le dice Rutherford? Le damos 5 minutos más, a ver, 6. No sé por qué 6, podría haberse 5. Le damos 6 minutos más a este estudiante, y en esos 6 minutos tiene que responder la misma pregunta, pero ahora
tenían que demostrar que tenían conocimientos de física. Se acerca Rutherford a los 5 minutos y el vaguito no había escrito nada. Entonces le dice si se quería ir. No, dice. Lo que pasa es que tengo un montón de respuestas y no sé cuál elegir. ¿Qué tal? Bueno, listo. Dice, Rutherford se disculpó y en el minuto que quedaba, el estudiante escribe, responde utilizando la ecuación de caída libre. Tiramos el barómetro desde la punta del edificio, medimos el tiempo que demora en caer, calculamos con la aceleración de la gravedad, X igual a medio de A por G cuadrado, medio de A por T cuadrado. Solución al problema. Aplicó física. Bueno, lo aprobaron, pusieron un 10, pero después, cuando sale, se cruza Rutherford con el alumno y le dice, a ver, ¿cuáles eran todas las otras posibles respuestas que tenía? Varias. Tenemos esta, proporcionalidad del triángulo. Yo paro el barómetro, mido la proyección de la sombra del barómetro, mido la proyección de la sombra del edificio por triángulos equivalentes. Puedo calcular la altura del edificio si conozco la altura del barómetro. Sí, perfecto. ¿Qué más? Bueno, ponemos el barómetro, vamos contando cuántas veces se repite la altura del barómetro a lo largo de la escalera del edificio, multiplicamos la altura del barómetro por la cantidad de veces. Eso no es física, pero es matemática. Podemos colgar el barómetro de la punta y hacemos movimiento pendular con el barómetro. Eso también es física, porque cuando llega a cero, cuando está arriba llega a cero, cuando está abajo tiene la máxima aceleración y con ese movimiento podemos calcular la altura del edificio. Eso sí es física. Y al fin dice, de última le puedo pedir al portero que me diga cuánto mide el edificio y yo le regalo el barómetro. Esas opciones había pensado él. Entonces le dice Rutherford, a ver si está acá, ¿nunca pensaste en la respuesta que todo el mundo espera, que la diferencia de presión entre dos puntos está relacionada a la altura? Si yo tomo la presión en la parte alta del edificio, tomo la presión en la parte baja del edificio y por la diferencia de presión barométrica puedo calcular la altura del edificio. Eso es lo que se esperaba que él responda, que es lo clásico, digamos. Si yo te doy un barómetro, dice, sí, pero lo que pasa es que mis profesores me enseñaron, me dijeron que yo tenía que aprender a pensar. Entonces siempre busco respuestas alternativas, no la respuesta clásica. El estudiante era Niels Bohr. No me digan que no saben quién es Bohr. ¿Sí o no? ¿Quién era Bohr? Bohr también fue premio Nobel. Él completó el modelo atómico de Rutherford. Rutherford planteó un núcleo y un electrón dando vuelta. Bohr planteó los distintos niveles de energía que tienen los electrones en sus órbitas alrededor del núcleo. Se completó el esquema propuesto por Rutherford. También ganó, o sea, no era ningún tonto, digamos, de alumno. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Esto lo tenemos que aplicar mucho nosotros, sería lo ideal. A veces la respuesta más sencilla es la correcta, a veces no. Entonces, bueno, acá lo plantea como cierto. La verdad es que no se sabe si es cierto esto que pasó, pero es muy probable que sí haya pasado, o por lo menos algo parecido. Nunca la solución a un problema es una sola, nunca. Siempre hay alternativas. Y esto es un poco lo que es el pensamiento lateral. Buena gente dice, bueno, nada, ahí habla de todo esto, qué hicieron con Bohr, después si quieren esto se las paso, la buscan, lo premiaron a Bohr por acuñando una moneda con su cara y demás. O sea que no era un alumno tonturucho. Esto es un poco el pensamiento lateral, que yo por ahí hago esta pregunta de ustedes. Hay muchos problemas de pensamiento lateral. El clásico es este hombre que
va en una balsa con un fardo de alfalfa, una oveja y un lobo, y tiene que cruzar un río, tiene la balsa, tiene que cruzar el río, y puede poner de a uno a la vez, tiene que cruzar al otro lado del río. Si deja la oveja con el lobo, cruza primero el fardo de alfalfa, el lobo se come la oveja. Si deja la oveja con el fardo, se come. Entonces, ahí hay que buscar cómo hacemos para llevar a los tres al otro lado sin que se coman uno al otro. Que se lo saben, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Esa es fácil. ¿Eh? A ver, ¿quién le responde a esa? Es muy fácil esa, a ver. ¿Cómo sería? No. Después del otro lado hacemos la cesa. Que me diga cada uno de ustedes qué entienden por horticultura o qué es lo que esperan de la materia horticultura. Yo ya les dije algo, pero ¿qué entienden por horticultura? ¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando hablamos de horticultura? Microagricultura. Es un cultivo intensivo. Bien, un cultivo intensivo. ¿Qué más? No se amontonen de uno. Será por la hora, estamos medio con hambre. ¿Ah? Yo he tratado de poner ahí algunas fotos orientativas. ¿Me voy a adelantar? ¿Sí? ¿Quién? Tipo de hortalizas. Tipo de hortalizas. ¿Qué es una hortaliza? Alimento vegetal. Sí, como la soja, por ejemplo. Un alimento vegetal. ¿Qué más? Sí, es un alimento vegetal. ¿Qué más? Porque además hay algo más, digamos, para que lo encontremos dentro de la horticultura. ¿Está? Yo he puesto algunas fotitos ahí que ilustran un poco características de la horticultura, ya las vamos a ver. Lo cierto es que no es tan sencillo definir la horticultura, por eso yo voy a tratar de transmitir el concepto de lo que es la horticultura. ¿Sí? No una definición, no es fácil una definición. Vamos a tratar de escribir una definición, pero más conceptual. ¿Por qué tenemos horticultura en la carrera? Primero porque la producción hortícola la vamos a encontrar a donde quiera que vaya. Hay horticultura en todos lados. Si un ingeniero agrónomo, allá que se dediquen o no a la horticultura, se quedan acá, nadie no importa. La horticultura está en todos los climas, lugares que se les ocurra. Generalmente la producción hortícola se localiza en regiones que se han desarrollado en base a la horticultura por distintos factores o distintos elementos. En algunos casos por el clima, en otros casos por cercanía a los mercados, por infraestructura disponible, por tecnología aplicada. Es decir, en todo lado vamos a encontrar una zona hortícola. Y algo muy importante en las provincias de Salta y Jujuy, sobre todo en nuestra zona del ramal salteño, Salto Jujeño, es una de las zonas hortícolas más importantes, no es la zona hortícola más importante del país. Es la única zona que abastece al mercado nacional con cultivos de verano en invierno, por las condiciones climáticas. Tenemos previsto un viaje a ver los invernaderos de Pichanal, toda esa zona del ramal. Algunos de ustedes del ramal, me imagino que conocen. ¿De dónde son? De Edema. ¿Han ido para hasta ahora? ¿Han llegado por ahí? Sí. Han ido al Festiorán, y si no sí, el Festiorán que hay con la tormenta de Santa Rosa. Es una zona realmente privilegiada. Así que nosotros no podemos desconocer eso como carrera dentro del plan de estudio. Esta definición yo no sabía si ponerla al principio, al final, la IA me decía que la ponga al final. Como se da cuenta, no es igual, pero. Un profesional, ingeniero agrónomo que se dedique a la horticultura tiene que manejar las tecnologías, que son muchas las que se aplican en la horticultura, ya vamos a ver. Pero además tenemos que conocer, y acá ya voy introduciendo algunos conceptos, el entorno social donde se realiza la producción, que no es menor.
Nosotros, por ejemplo, un año hemos hecho un proyecto de INTA acá en Perico, en la finca, ¿cómo se llama? Finca El Pongo, ¿no? Sí. Finca El Pongo. Con el proyecto agarramos un productor frutillero y le compramos el equipo riego por goteo, se lo instalamos todos nosotros. Veníamos todo de bien y cuando empezamos la época de cosecha de la frutilla, toda la gente que trabajaba en la frutilla se iba al tabaco y quedó la frutilla sin mano de obra para cosecha. Entonces, no podemos desconocer estas cuestiones sociales o socioculturales para practicar. Lo mismo nos pasó cuando quisimos transferir la producción de pimiento para pimentón con plantines de semilla híbrida en bandejitas. Ellos hacían todo el suelo. Dimos la charla, todo, ¿no? Un productor, y armamos las bandejitas, pusimos las semillitas, espectacular, y me llaman a la semana, che, dice, los plantines de la bandeja están peor que los del suelo. ¿Y qué pasó? Nada, que el turno de riego es una vez a la semana. Entonces, claro, en el suelo riegan una vez a la semana, el suelo acumula agua, pero la bandeja hay que regar 2 veces al día. No funciona regar una vez a la semana, eso no tuvimos en cuenta. Son todas cuestiones que hay que tener en cuenta. Infraestructura disponible, la infraestructura para muchas cosas. Yo quiero proponer un riego por goteo, por ejemplo, que hoy nadie lo cuestiona, pero para el riego por goteo o necesito energía eléctrica o necesito una motobomba, ¿sí? Porque las bombas funcionan con electricidad. ¿Sí? Entonces no puedo poner el riego por goteo si no tengo una fuente de energía, por ejemplo. Y después tengo que ver si yo armo un invernadero o una parcela, cosecho, embalo, y después resulta que mis caminos no sirven para que entren los camiones a retirar la producción. Así que tengo que prever cómo la saco de allí la producción. Todo eso tiene que entrar en la planificación de un sistema óptimo. ¿Está? Esto es lo que vi yo. Y esto es algo a lo que yo llegué por convicción. ¿Cómo llego a esta definición, digamos? Un año yo daba todas las charlas de fertiliego, mi especialidad es fertiliego, nutrición, cultivo intensivo, o sea, cultivo bajo cubierta, básicamente tomate, pimiento y todo lo que es nutrición mineral, fertiliego y hidropónico. Entonces me invitaban a Santiago a dar todas las charlas de fertiliego, porque estaban ellos desarrollando fertiliego ahí en Santiago. Y un año me dicen, che, ya estamos hartos de las charlas de fertiliego, queremos otro tema, queremos que vos nos hables de comercialización. La comercialización no es mi fuerte, yo no sé. Y en ese momento, con mi suegro habíamos arrendado con una finca que producíamos ahí en Lule. Entonces, bueno, yo te puedo contar mi experiencia de comercialización con lo poco que tengo. Y me di cuenta, ya vamos a ver cuando veamos la parte de la charla, la parte de comercialización, que la producción hortícola en sí es un eslabón de una cadena mucho más grande que tiene que ver con los proveedores de insumos, y insumos para todo, o sea, plantines, semillas, la producción traquera adentro, la cosecha y la post cosecha, que nosotros creemos que la comercialización comienza ahí, no, la comercialización comienza cuando yo decido producir algo, tengo que saber a quién se lo voy a vender, y todo lo que pasa después de la cosecha hasta que llega a la cocina de la casa. Entonces, nosotros, cuando queríamos hacer eso, me di cuenta que en la zona, cuando entramos a la parte productiva, en la zona, teníamos un problema de mano de obra. Había muchos problemas de alcoholismo, de droga en la zona, entonces la mano de obra realmente era complicada, nos robaban. Tenían un problema de riego, no, gracias a Dios, porque ahí en Lule hay un sistema de riego que ya llega al agua con presión artista, o sea, no necesitamos bomba, abrimos la canilla y llegamos. Pero los caminos no había energía eléctrica, toda una serie de cosas. Los chicos estos que se dedicaban al alcohol, pero tienen problemas, algunos tenían los padres eran alcohólicos, había algunos que tenían que cuidar a sus hermanos más chicos, tenían hermanos discapacitados. Por otro lado, no había ingenieros agrónomos en condiciones de asesorar la producción con el perfil de un cultivo intensivo como es esto. Entonces,
para poder comercializar yo tengo que tener todo lo de la buena funcionando bien. Y eso significa que si yo quiero desarrollar una zona, o sea, la horticultura, si quiero hacer bien la horticultura necesito tener en cuenta todo esto. Entonces, los problemas sociales que tenían los chicos de alcoholismo, de lo que sea, hay que abordarlos de algún lado. El INTA no, pero el municipio, el Ministerio de Bienestar Social, alguien tiene que abordar eso. La capacitación a la mano, o sea, yo instalo el riego por goteo y la gente que uso en la finca, le tengo que enseñar cómo manejarlo, porque ya no es lo mismo llegar prendiendo una bomba y preparando fertilizante en un tacho que tirar el fertilizante al piso y entonces, tengo que capacitar a la gente que trabaja en la finca, tengo que capacitar a los ingenieros agrónomos para que puedan asistir a los productores, tengo que ver qué pasa con los proveedores de insumos para que los insumos lleguen en tiempo y forma, tengo que ver qué pasa con el sistema de comercialización, dónde voy a embalar, cómo voy a embalar, cómo voy a transportar si lo vendo a Buenos Aires, que la producción esta del ramal es 99% Buenos Aires. Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta cuando yo quiero planificar mi sistema hortícola. Si hay alguno que me falla, tengo que ver cómo lo soluciono o no hago horticultura. La mano de obra es fundamental. Y ustedes como ingenieros agrónomos, como digo, van a tener que aprender a, por lo menos, desarrollar algunas habilidades en esto. Tenemos que interactuar respecto a este tema social. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó también, nosotros íbamos a ver con un compañero de ITA a un productor en Peña Colorada, allá cerca del límite con Bolivia, cerca de Agua Blanca. Y claro, el Chango, que el ingeniero Tapia, que para él los diputados trabajábamos con él desde la camioneta nomás hacía los diagnósticos, ya veía cómo venía el cultivo. Entonces, claro, nos llevaba 5 minutos el diagnóstico y otros 5 minutos escribirle la recomendación al productor. Estábamos media hora en la finca de 10 hectáreas, y nos íbamos. Y después un día el productor me llama y me dice: Freddy, yo quiero que vos vengas, pero que venga a las 2 y te vaya a las 7. No importa que vos el diagnóstico me lo hagas en 5 minutos. Tomemos un mate si querés, pero claro, él estaba todo el día solo en la finca y necesitan a alguien con quien hablar, además del asesor. Entonces ahí, aparte tenemos que ser de psicólogo nosotros en vez de ingeniero agrónomo. Y eso es real. Entonces, tenemos que entender cómo funciona el sistema, cómo es el modo de vida. No es lo mismo un productor de ramal que un productor de los valles templados, un productor tabacalero que se dedica a hacer también horticultura. Son cosas muy diferentes. Y como profesionales tenemos que aprender a manejar eso. ¿Estamos? Eso no es fácil porque asesorar, no nos enseñan en la facultad cómo asesorar, cómo vender nuestra profesión, cómo cobrar. Si queremos vivir del asesoramiento privado, a mí personalmente me cuesta mucho eso. Ir a negociar, no lo sé hacer. Más allá de que yo después sí le pueda dar al productor una buena recomendación, pero mi trabajo, cómo se remunera. Todo eso entra en el paquete. Hay ingenieros que cobran fortuna y yo no sé cómo hacen. Sí, cobran. Hay un ingeniero que viene a asesorar al norte, venía de Chile, ya no viene más, pero cuando yo estaba ahí en la zona había un ingeniero que venía de Chile, el ingeniero Humberto Mendoza, de Eminencia. Le pagaban el vuelo desde Chile y cobraba $1.500 la visita, porque visitaba 8 productores en 2 días, cobraba $1.500 más el pasaje de avión. Yo también quiero. Bueno, queda. Está. Vamos a ver entonces cómo ubicamos a la horticultura dentro de las ciencias. Porque yo daba clases de física cuando era ayudante alumno de física, y cuando me recibí fui profesor de física en Córdoba. Por eso es que me gusta todo el tema atómico, digamos, de la física. Y yo siempre le explicaba a mis alumnos cuando daba física, la horticultura es más fácil, digamos, más fácil de entender por qué está dentro de la carrera. Pero ¿cómo hacer para explicarle a los alumnos que física también tiene que estar
La horticultura está, si lo analizamos desde el punto de vista de la ciencia, es una ciencia aplicada. Está claro, eso es lo que yo le vengo diciendo, todo depende, ¿sí? No es una matemática, una ciencia exacta, es una ciencia aplicada. Que usamos la matemática, pero esta es una ciencia aplicada. Y cuando vayamos a ver o a trabajar con un producto o a práctico, vamos a tener que integrar todos estos conocimientos. Hay que integrarlos. Yo estoy pensando, si no vamos a dar en la materia cuando damos los cultivos especiales, no damos plagas y enfermedades, porque consideramos que eso lo ven en entomología y en fitopatología. Pero yo creo que lo vamos a tener que por lo menos mencionarlas e incluirlas, porque quedamos ricos. Pero necesitamos conocer edafología, la planta actúa interactúa, la relación suelo-agua-planta, que además es fisiología, que además tenemos interacción con el clima, ecología, tenemos todo lo que se le ocurra, lo tenemos que meter acá. Todo lo que ustedes sepan, cuando vamos a hacer una propuesta o un análisis de un sistema hortícola, lo tenemos que meter. Me faltó, no sé si me faltó o no, la sociología, que es lo que venimos hablando. También va. Y dentro de la materia vamos a ver cuestiones técnicas, científicas y no tan científicas. O sea, vamos a ver, tenemos que por lo menos tener en cuenta lo que es mejoramiento genético, porque vamos a hablar de producción de híbridos F1, por ejemplo. O vamos a hablar de producción agámica. La horticultura, si ustedes se ponen a pensar los cultivos hortícolas, díganme algún cultivo hortícola. Pimiento. Tomate, otro. Zapallito. Zanahoria. Berenjena. ¿Qué nada más? Uchuva. Acelga. Maíz para choclo. Ají. Hemos pasado solanáceas, cucurbitáceas, gramíneas y faltan un montón más. Tenemos que conocer, digamos, es complicado porque tenemos que conocer especies muy distintas que se multiplican o se producen de forma muy distinta, y es toda horticultura. Por eso que yo me dedico a 2 o 3 cosas nomás, digamos. Después la nutrición también la aplico en otros cultivos, pero cuando por ahí me piden algo sobre algún cultivo y llamo a algún colega, porque llego hasta ahí nomás. Si lo vemos desde el punto de vista agroecológico, bueno, la horticultura, ustedes ya vamos a ver algunas cosas. Esto que les acabo de decir, hay mucha diversificación de cultivos. Y lo que se pretende es, vamos a tratar de buscar un sistema sustentable. ¿Eso qué significa? Yo tengo que combinar cultivos de manera tal que mis recursos naturales, económicos y sociales sean duraderos en el tiempo. Entonces no puedo yo hacer un cultivo que dentro de 2 años no me sirva ese suelo y tenga que pasar al otro lado. Y esto también me pasó. Y en la facultad nos enseñan que para mantener un equilibrio, sobre todo en horticultura, tenemos que rotar, ¿verdad? Eso lo habrán escuchado. Yo tenía un compañero que nos recibió, yo me recibí un poquito antes que él, que era dueño de los invernaderos de Orán de la finca Marcetti, que ahora ya no están. Él se dedicó a la ganadería, pero era uno de los productores más grandes de invernaderos de Orán. Entonces yo ya vengo recibido, él también, ella se estaba haciendo cargo de la finca, y yo caigo regalado, yo no sabía nada de invernadero, todavía no había hecho mi maestría. Me dice, che, tengo un problema de enfermedad de suelo. Le digo, pero Alejandro, hay que rotar los cultivos. Tienes razón, me dice, decime qué cultivo es tan rentable como el tomate o el pimiento y yo lo roto, ningún problema. Y ahí se quemaron todos los libros. Porque en el invernadero, en Orán, no se puede hacer otro cultivo que no sea tomate y pimiento. Se puede, digamos, pero económicamente no cierra. Entonces ahí tenemos que empezar a manejar estas cuestiones agroecológicas, es decir, yo tengo que manejar mi suelo para que no entre lo que se llama cansancio o decaimiento del suelo. Ya vamos a ver en alguna de las clases
qué se produce el decaimiento de los suelos? Básicamente son factores físico-químicos y o biológicos, o los dos. Entonces, si yo tengo que manejar una nutrición adecuada, una fertilización adecuada para no dañar mi suelo, teniendo en cuenta el agua que tengo, el tipo de suelo que tengo, y después tengo que ver cómo manejo mi cultivo, que siempre, si el tomate, pimiento son todas solanáceas, tienen los mismos problemas de enfermedades. Entonces, si yo voy acumulando enfermedades en el suelo, entonces, ¿cómo hago para no acumular esas enfermedades en el suelo? ¿Y qué hago? Nosotros hemos comenzado con, primero la desinfección con el bromuro de metil en su momento, después ya químicos no, bueno, vamos con la solarización. La solarización tiene determinadas limitantes de tiempo, entonces bueno, hoy estamos trabajando con materia orgánica y microorganismos. Pero se puede. El gran desafío nuestro es, se puede. No tiene nada que ver con el pro, digamos, se puede. Sí se puede. Se puede manejar un invernadero de manera sustentable. Cuando digo sustentable es económicamente rentable, socialmente factible y ambientalmente sano. Se puede manejar un suelo y un ambiente para que sea sustentable. De hecho los invernaderos tienen más de 40 años y siguen produciendo y bien. Bueno, ahí está esto del manejo de los pesticidas y demás. Yo acá por ahí podemos llegar a tener algunas diferencias con Guadalupe o con el rector. Gracias a Dios está con el rector, digamos. Mi apreciación y lo que yo aprendí en Córdoba de lo que es un agroecosistema no incluye los agroquímicos. Un agroecosistema incluye. Lo que pasa es que debemos trabajar en una forma balanceada. Ustedes van a escuchar definiciones de lo que es agroecología, es cero agroquímico. Hay definiciones que dicen eso. Son dos filosofías y dos posturas distintas. Yo lo que prefiero, y por mi experiencia, es tenemos que recurrir a todas las herramientas que tenga disponibles. Apuntemos a lo más agroecológico posible, es decir, cero agroquímico, tratemos de que sea cero agroquímico, ojalá se pueda. De hecho, y acá me voy a destrabar un poquito, yo desde hace 5 o 6 años ya estoy trabajando con el cannabis medicinal. Y el cannabis medicinal nació siendo biológico. Mi trabajo es llevar la producción de esas 10 plantitas, 5 plantitas de maceta en un balcón a un invernadero de 1000 plantas o a una parcela de 500, de 30.000 plantas. Pero tenemos que tratar de mantener esa filosofía de bioestimulación, porque el cannabis, la finalidad es producir un medicamento que va a ser ingerido o inyectado en una persona, entonces no puede tener contaminantes, no puede tener... Y además tiene la filosofía de todos los cannabiscultores de que tiene que ser todo biológico y natural, ¿sí? Entonces, yo hoy estoy tratando, ya hemos logrado muchos avances en balancear eso. Entonces yo cuando obviamente si digo agroquímicos se ponen los pelos de punta hacia todo el mundo. Cuando hablo de fertilización química, peor, digamos. Entonces yo ya no uso más el término fertilización química, ahora digo sales minerales. Es lo mismo, pero suena diferente, ¿no? A los cannabiscultores cuando digo fertilización química, químico no. Bueno, hemos trabajado y se ha avanzado mucho hoy, de hecho, todos los trabajos y congresos van a ver que es bioestimulante, biofertilizante y bio lo que sea. Y funcionan, funcionan bien. Ya hay muchos microorganismos que se aplican, de hecho esta mañana me mandaron, che, mira, tengo estos microorganismos, los puedo usar. Entonces, ahí vamos con lo que es la agroecología. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Que conozcamos las bases ecológicas y fisiológicas de los cultivos hortícolas. La producción hortícola. Que conozcamos y en lo posible manejemos todas las tecnologías disponibles para la producción hortícola. Este tipo de cultivos tiene una alta incorporación tecnológica en general. Tenemos productores que tienen una adopción tecnológica más baja, pero los productores, pues las empresas grandes tienen una alta incorporación tecnológica. Acá estaba por comentar algo, pero bueno, la edad ya no me deja. Seguimos. Sí, a ver, me acordé.
Vamos a hablar también de producción de invernadero y de otro tipo de estructura de protección. ¿Qué es lo que quería comentarles con respecto a lo que es adopción o incorporación de tecnología? En una época hacíamos reuniones con técnicos ahí en Utah y un día uno de los tramos había zonas hortícolas que tenían problemas de napa freática alta o de cuando llovía se subía la ráfaga y eso causa muchos problemas. Entonces me pregunté, ¿se puede solucionar? Sí se puede, pero es caro, pero se puede. Entonces en horticultura, ya vamos a ver, una de las características de la horticultura es que tenemos prácticamente solución a todo. A lo que se le ocurra lo podemos solucionar. El tema es si es económicamente viable. Pero sí tenemos tecnología para todo. Bueno, hablando de cultivo forzado, vamos a hablar sobre algunas técnicas de modificación y de manejo del clima. Y vamos a ver, no vamos a ver todas las hortalizas, vamos a ver las más importantes. Bien. Y acá vamos a lo que yo les decía. ¿Qué es la horticultura? ¿Cuáles son las hortalizas? El conjunto de conocimiento agronómico aplicado a la producción de hortalizas. Entendiéndose por hortalizas, que ustedes no me lo respondieron, un listado de una agrupación convencional. No hay una definición que englobe todo. En hortalizas, en horticultura, vamos a ver el melón, decimos una fruta, sí, la frutilla también, pero entra dentro de la horticultura. Vamos a ver, no lo vamos a ver, pero entra dentro de la horticultura la producción de poroto para grano, que es un cultivo semi-extensivo. Nosotros no lo vamos a ver acá en la materia, pero es un cultivo hortícola. De pelote, pero es un cultivo hortícola. El chaucha es un cultivo hortícola, el poroto chaucha, que ese sí vamos a ver algo. Entonces, es un listado de cultivos que entran en horticultura. ¿Por qué? Porque es horticultura. Tiene algunas características, ya vamos a ver cuáles, ¿sí? De producción, en general, bueno, acá bien. Bajo todo esto, podemos englobar la sección de horticultura en sentido amplio. La horticultura es lo que se produce en el huerto. De ahí viene el nombre, ¿sí? Ahora, no vamos a ver todo lo que se produce en el huerto, porque en un huerto se producen frutales, y se producen aromáticas, y se producen medicinales, y se producen de todo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que dentro de la horticultura, la olericultura es una rama que se dedica a las hortalizas. Entiéndese por hortalizas, es el listado convencional que hablamos. ¿Sí? Hay una definición, alguien quiso definir que son los vegetales que se utilizan en la cocina. Eso es bastante cercano, digamos, pero como digo, el melón y demás, si lo vemos como fruta y no se cocina, y es una hortaliza igual. ¿Está? Dentro de lo que es horticultura, en el concepto amplio entrarían la fruticultura, la floricultura y ornamentales, y la planta aromática y medicinal. Por ahora, el cannabis, que es medicinal, no lo vamos a ver en horticultura, no sabemos qué va a pasar con el cannabis, es un medicinal. En el INTA, el programa hortaliza incluye las medicinales. Entonces, hortalizas aromáticas, medicinales. Ornamentales, medicinales. Entonces, nosotros básicamente vamos a ver en la materia esto y esto. ¿Sí? Entonces, tratando de sintetizar todo esto que venimos hablando, podemos decir que el estudio y el manejo de las empresas para la producción de hortalizas, porque acá ya nos salimos del cultivo, vamos un poco más arriba del cultivo y de una empresa hortícola, ¿sí? Flores y plantas ornamentales dentro de un marco social, no solo tomando en cuenta el ciclo vegetativo, sino también todo lo que hace a la organización de la empresa, la infraestructura disponible, los factores sociales, la comercialización y la industrialización. ¿Está? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Yo estaría loco ya. Bueno, vamos a ver características de la horticultura.
Ah, pero esta yo la había reemplazado, me faltó sacarla, a ver. Sí, ahí está. Esa anterior la tengo que sacar porque esto dice acá lo mismo, nada más que como figurita de mi señora la que me hace hacer estas cosas. Me dice esto muy claro, es que es cierto, esta presentación tiene muchas letras, así que no son universales. Pero bueno, dentro de las características de la horticultura tenemos un importante desembolso de capital. Sí o sí. Para ver que hoy para producir una hectárea de tomate, de frutilla, tenemos que hablar de $50.000 a la viva. ¿No tampoco tenían impresión? La implantación nomás, la implantación de cultivo de frutilla está en $22.000. De ahí en adelante tenemos todos los trabajos, cosecha y cura, y se te estoy hablando de implantar el cultivo nada. Ya ahora estoy cuánto ganan la semilla. Otra de las características es que utiliza mucha mano de obra. Y ahí es donde tenemos nosotros como defensores de la horticultura una herramienta o un arma fuerte. ¿Por qué? Las empresas, todos los planes del Estado y demás, ¿qué hacen? Ven números, vamos a ver los números. ¿Qué superficie hay de soja? Tantas hectáreas. Superficie de maíz, tantas hectáreas. ¿Cuántos quintales? ¿Cuánto está la soja en el mercado de Nueva York? Tanto. ¿Y la horticultura qué? 5 hectáreas, 10 hectáreas. ¿Cuánto mueve? No mueve mucha plata comparado con la caña de azúcar, con el citrus, pero sí mueve gente. Y es importante el impacto social que tiene la horticultura por la mano de obra que utiliza, no solo en forma directa, sino también en la cadena, el transporte, los proveedores de insumos, los servicios. Otra característica es superficie relativamente pequeña, y puse en invernadero. Por eso es lo que acabo de decir, hablamos de dos. En Lule hay productores grandes, 3 o 4, pero después hay 100 productores chicos que ni siquiera tienen un hectárea y son 5 rayas, 10 rayas. Ustedes ven una parcela así de 2 hectáreas y resulta que de esas 2 hectáreas hay 20 productores. Uno tiene 5 rayas, otro 10, otro 15. Manejan así. Lo mismo pasa acá con la frutilla, hay 100 hectáreas y 200 productores, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, ya después lo va a dar. Y lo otro es que yo puedo manejar el ambiente, pero con tecnologías que son caras. Es como decía recién, podemos solucionar los problemas, pero un invernadero hoy, construir un invernadero y está más o menos en $50 el metro cuadrado. A ver, yo he sacado los otros días 20 millones de pesos en invernadero, $10 el metro cuadrado. Un invernadero de estos. No estoy hablando de un invernadero tecnificado, eso de culturales, ¿no? Un invernadero de palo de árbol. Salía 20 millones de pesos en invernadero de 2.000 metros cuadrados. Bajo índice de mecanización es otra de las características de la horticultura. Y justamente por las características que tiene y por la superficie, es muchas veces complicado mecanizar. Ahí he puesto unos mochileros, digamos, que está aplicando fitoquímicos, agroquímicos. Está haciendo protección de cultivo, suena mejor, ¿no? Está haciendo producción de cultivo, protección de cultivo. En un momento hemos pensado cómo puede ser un productor mediano con más de 1 hectárea para ahorrar mano de obra. Y la idea era poder, en vez de trabajar con raya a 1,20 m, llevarla a 1,80 m y en el medio meter un tractorcito con los pulverizadores. Las alas de los pulverizadores en forma vertical pulverizan. Que de hecho la empresa Abra el Sol lo hizo en Pichanal. Pero bueno, tiene bajo índice de mecanización, porque las cosechas se complica hacer cosecha, tiene que ser todo manual, todo mecanizado. El tomate de industria se mecaniza algo, pero también es complicado la cosecha. Y mucha aplicación de fitosanitarios. Hay no está químico, fitosanitarios en la vida. Rotaciones muy solapadas,
realizar rotaciones de cultivo, y esto es una característica también fundamental que condiciona muchas cosas, que es la naturaleza perecedera de nuestra producción. Excepto por ahí la cebolla, el zapallo un poco, aguanta un poco más, la papa, el ajo, el resto hay que comercializarlo dentro de la semana de cosecha. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a pasar rapidito. ¿Qué horario? No sé cómo estamos. Claro, 2 y 20. Tenemos hasta las 3, ¿no? Sí, estamos bien. Macana, no estamos bien, no importa. Tenemos explotaciones intensivas, es lo más común de esas explotaciones chicas. Tenemos explotaciones forzadas que hacen producción. El invernadero es forzado, pero forzado no es sinónimo de invernadero, ¿no? Ya vamos a ver cuando veamos los cultivos protegidos. Forzar significa producir en época o en zona donde no se daría normalmente en el cultivo. Entonces yo estoy forzando mi producción. Que la puedo hacer con un invernadero o con alguna otra estrategia, ¿está? Pero bueno, cultivos forzados, protegidos. Hay algunos casos, sobre todo en Santiago, vamos a ver explotaciones hortícolas extensivas, la cebolla, por ejemplo. En México hacen mucho extensivo para vender a Estados Unidos. Tienen cultivo hasta de melón, en grandes superficies, que manejan como cultivo extensivo. Eso porque tienen el monstruo de Estados Unidos al lado. No es muy común, pero existen explotaciones hortícolas extensivas. Parece una contradicción, ¿no? Pero no lo es. Y después vamos a ver algo de explotaciones industriales. Yo siempre doy el ejemplo de tomate industria. En un principio se hacía tomate de doble propósito, lo que no se comercializaba fresco iba a industria, y eso generaba una mala industria. De hecho, se desarrolló después con el ingeniero Comercial, que lamentablemente falleció hace unos meses, en un accidente. En Mendoza, él desarrolló todo el tomate industria, y ahí el tomate industria se tiene que ver como un cultivo distinto al tomate fresco, otro cultivo, porque si no cometemos errores. Son variedades distintas, un tomate de industria pesa 50 gramos, un tomate fresco pesa 200. Si no son las mismas variedades, no es el mismo, no es. Entonces, hay cultivos hortícolas que son para industria. Y esto van a ver montones de sistemas hortícolas, escolares, terapéuticos y demás. Producción de semillas. Así que hay. Y esto con la hidroponía, por ejemplo, también se está empezando a desarrollar cultivos hortícolas para otras aplicaciones, como digo, terapéuticos y demás. Con esta estadística la vamos a pasar rápido. Después, si quieren, les paso la presentación. Son números que además están desactualizados. Pero bueno, un poco para tener en cuenta esto. Y la horticultura tropical no es lo mismo que la horticultura de regiones templadas. Yo tuve la suerte, con el cannabis fuimos en el año 2019 a Colombia. Estuvimos en Bogotá. Y claro, nosotros acá planteamos, planificamos un cultivo hortícola en nuestras fechas, primavera, verano, otoño, invierno. Ellos le da lo mismo, porque tienen 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, todo el año calor, punto. El verano llueve, el invierno no llueve, nada más. Entonces, la producción hortícola de regiones tropicales es distinta a la de regiones templadas. De nuevo, estadística, datos viejos, pero bueno, por lo menos son orientativos. Ahí se los dejo, hacemos. Ya hemos visto de todo esto, también de nuevo estadística, a ver qué puede ser para remarcar de acá. Ya vemos que en Argentina tenemos distintos climas y demás, por lo tanto tenemos muchos tipos de hortalizas para exportar. Acá, la producción estimada, los cultivos más importantes, papa, tomate, cebolla, batata, que representan el 65% de la producción. Ahí está también zanahoria, lechuga, y el otro 20% en otros cultivos. Bueno, empleo, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Esta es una característica importante del sistema hortícola. Están atomizados, los productores son productores chicos o no tan chicos, pero están desparramados. El lunes se juntan toda la mañana los productores a tomar café ahí en la estación de servicio, y en Oral se juntaban a la noche a cenar o en un restaurante,
uno puede decir, bueno, ahí pueden ellos planificar, se mienten entre ellos. No, cada uno tira para su lado. Entonces es difícil planificar, sobre todo llegado el momento de vender. Yo una vez, cuando hice un diagnóstico en el año 97, hicimos un diagnóstico, voy ahora a Colonia Santa Rosa y le pregunto a un productor bananero que era amigo mío, le digo, che, ¿qué superficie tenés? O no, ¿qué rendimiento tenés? Y me dice, ¿cuál querés que te diga? ¿El de verdadero o el que le digo a todos? Nunca te dicen la verdad. Y eso hace que nunca nos pongamos de acuerdo, sobre todo a la hora de comercializar. Entonces, son esfuerzos atomizados. Cada uno tira para su lado. Y eso va en contra del sistema. Pero bueno, así funciona. Los tabacaleros acá no, ellos se han unido, tenemos tabacaleros que son diputados o están en el Consejo Deliberante y general ley de los agricultores no. De hecho, en Yuto había una cooperativa importante, era la cooperativa de Yuto, que llegó a ser muy grande. ¿Y qué pasó? Los productores, cuando el precio de la hortaliza era bueno, vendían en la finca. Cuando era malo, lo mandaban a la cooperativa. Entonces la cooperativa hacía todos los malos negocios, se terminó fundiendo. Después, ¿qué pasaba? Decían, che, acordemos a cuánto se juntaban en el café, a cuánto vamos a vender tomate, a tanto, a 10 pesos, listo. Venían los compradores y ofrecían 5. No, y ya por ahí venía uno y le hacía señas, che, yo te lo vendo a 7. Y hacía su negocio, en detrimento del resto. Así funciona. Y la venta funciona así. Yo tuve la suerte de estar en España, lo que se llama una alhóndiga, en donde la comercialización de la hortaliza es remate. Acá se remataba hace tiempo, hace mucho tiempo. Yo cuando era chico no logré ver los remates, así que imagínense. Pero después sacaron el sistema de remate. Entonces hoy se pacta el precio cara a cara. ¿Cómo funciona en la alhóndiga esto en España? El productor lleva su producto en cajones o en vino, en lo que sea, o embalado, lo pone ahí, un lote, y se remata. ¿Cómo se remata? No es de abajo para arriba, no es quien da más. Se arranca con un precio muy alto. Y el comprador, cuando llega al precio que él está dispuesto a pagar, aprieta el botón. Es decir, el tipo recorre el lote, si yo lo quiero comprar, el lote cortamos de 100 cajones, para el botón a 50 pesos, dice, bueno, yo de los 100 cajones quiero solo 50. Listo, los otros 50 los seguimos rematando y arranca de 50 para abajo hasta que otro lo compre. Viene el comprador, el vendedor, si está de acuerdo con el precio, lo vende, si no, no, se lo lleva. O lo deja para el remate siguiente. El que paró a 50 pesos elige los primeros 50 cajones y el que compró los otros 50 cajones se queda con los tirados. Y funciona así. Y además, la alhóndiga o la cooperativa ayudan financieramente a los productores, no le cobran interés, le compran insumos, se lo venden o se lo compran y después se lo descuentan de la comercialización. ¿Qué pasa? Si una cooperativa o una alhóndiga ve a un productor vendiendo un cajón en su finca, no le recibe más la mercadería, nada, vende en tu finca. Listo. ¿Comercializa acá o comercializa en tu finca? Punto. Entonces nadie vende en la finca. El sistema funciona así. Y funciona bien. Bueno, esto es lo mismo. Estamos desorganizados. La parte esta de no tenemos poder de comercialización porque los compradores sí se juntan en la estación de servicio y dicen, che, ¿cuánto vamos a pagar tanto? El productor no logra ponerse de acuerdo cuánto va a cobrar. Terminamos siempre mal. Esto es un número que puede variar un poco, pero en general se mantiene así. El productor recibe en el bolsillo entre el 10 y el 15% de lo que paga el consumidor en la verdulería. Es decir, que si el kilo de tomate hoy está 1000 pesos, el productor recibe 150 por el kilo de tomate. ¿Tá? El resto se quedó en el medio. ¿Tá? Bueno, esto, vamos ya para terminar con la zona hortícola, la vamos a mencionar rápido. Yo esto quería hacerlo un poquito más
fácil de ver, pero no me dio tiempo a la mía, pero igual la vamos a pasar rápido. Tenemos 8 zonas hortícolas en el país. Y está numerada de la 1 a la 8. Nos van a arrancar por la 2. La 1 es la nuestra, la del ramal, digamos, la zona NOA. La zona 2 en NEA, en esto lo voy a pasar rápido, digamos, básicamente acá lo que tienen que saber cuáles son las provincias. Entonces, esto quiero poner, en NEA es esto, ¿sí? Cuáles son las provincias y qué características tienen, ¿sí? NEA, Formosa, Chaco Norte, Santa Fe, Norte de Santa Fe, Corrientes, Coletia y Invernadero. Tienen temperaturas bastante altas comparadas con el resto del país. Y los cultivos más importantes son estos: mandioca, papa. Yo cuando, después del resumen que ustedes quiero que me hagan, les dejo la presentación, son las características climáticas. Bueno, es básicamente esto, pero así mencionado rápidamente, ¿sí? Y cuáles son los cultivos más importantes. Entonces, en el NEA sabemos que hay varios cultivos importantes, también hay producción de invernaderos. El litoral es la que está un poquito más abajo y abarca Santa Fe, todo lo que está más cerca de Buenos Aires. Ahí tenemos más datos climáticos, ahí tenemos 3 zonas: la chaqueña, la mesopotámica y la pampeana, las 3 subzonas dentro de lo que es el litoral. Cultivos que se hacen en el litoral, se hacen de todo, como ven. ¿Qué podemos rescatar del litoral? Tiene cercanía al mercado de Buenos Aires. Yo les mencioné que tuve uno de mis maestros, fue el ingeniero Rubén Pilati. Él fue profesor de la FABA y tenía un equipo que daba todo lo que es invernadero. Había uno que manejaba la parte del clima, otro que manejaba la parte fitosanitaria, otro que manejaba la parte de fisiología y otro manejaba la parte de manejo cultivo. Ellos intentaron producir tomate en contraestación para competir con nosotros y no pudieron porque el clima no les da. Tenían la ventaja de la cercanía al mercado, pero lo que ellos gastaban en calefaccionar los invernaderos era más caro que el combustible para llevar la producción desde acá hasta Buenos Aires. No sé si eso cambió hoy o no, creería que todavía no, pero si en algún momento o sube demasiado los combustibles o baja el precio del gas y de los combustibles que se usan para calefaccionar, puede cambiar la situación. Bueno, Buenos Aires es una zona importante, ahí tenemos cultivos básicamente de cebolla, lechuga, de todo un poco. Este es de Córdoba, a ver qué tenemos de acá. Papa, bueno, ahí está la zona de Balcarce, que es una zona papera y cebollera importante, todo lo que es Hilaria Cazuri y Bahía Blanca. Cebolla y Balcarce, lo que es papa. Se hace papa semilla y se hace papa. Ahí se instaló Macowen, que es el McDonald's, se ha instalado en Balcarce. ¿Qué más? Bueno, acá abajo está cebolla, lechuga. Córdoba es una zona bien mediterránea. Ahí los cultivos están bastante bien definidos en lo que son vegetación de verano y de invierno. O sea, no hay mucha vuelta para darle, digamos. Se hace de todo un poco, pero es bien marcada las estaciones, ¿sí? Hay una zona, o sea, el cinturón verde de Córdoba es importante, que está rodeando la ciudad, tiene un mercado importante, y hay una zona importante fuera de ese cinturón que es Cruz del Eje. Cruz del Eje es una zona donde se hace olivo, y hoy se hace algo de hortaliza, no de contraestación, por ahí de primicia, que entra un poquito antes que el resto. Y como digo, tiene su mercado, que es muy importante, entonces Córdoba no depende tanto del mercado de Buenos Aires, tiene su propio mercado que funciona bastante bien. Después tenemos lo que es la zona andina, y está Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza. San Juan, Mendoza son zonas hortícolas por excelencia, por el clima que tienen. El clima seco les permite, y un suelo arenoso les permite hacer la hortaliza que quieran, pero, de nuevo, tenemos un verano bien caluroso y un invierno bien frío. Bueno, ahí tenemos la zona de la zona andina. En la Pampa es otra zona también productora. La Pampa también tiene de todo un poco, es una zona más fría.
eso la estamos a las 7. Esta zona pampeana tiene una característica, la zona pampeana llega prácticamente hasta Tierra del Fuego. Tierra del Fuego era otro mundo, digamos, ¿no? Ahí hacían frutillas en el verano, me acuerdo que estaban tapados de nieve en febrero. Entonces ahí, en esta zona, se ubican los viveros de frutillas, ya van a ver cuando vean la clase de frutillas, por las características climáticas. Es una de las actividades importantes que tiene. Y ahí también se ha desarrollado algún invernadero, pero siempre para producción en estación, no pueden producir en concentración. Perdón, en acá, en la Patagonia, en adelante. La ventiladora. Esa es lo que yo les decía. Y entramos a la zona que a nosotros nos interesa, Ramal Santo Cruz. Acá tenemos también 3 subzonas. La zona que abarca todo lo que es la parte de Tucumán, la zona que abarca Santiago del Estero y lo que es Salta Jujuy. Nuestra zona es un triangulito acá, que es lo que yo les digo de nuestra zona de contestación, que arranca prácticamente en San Pedro de Jujuy y esta es la introducción de una zona fitogeográfica que se llama selva tucumano-oranense o selva tucumano-boliviana. Entra acá, viene acá arriba, está Santa Cruz de la Sierra y demás, viene toda una zona tropical, subtropical. Acá hace una pequeña lengüita, pasa un pedacito en Tucumán y un pedacito en Catamarca. Pero esta es la zona más importante, como digo, que nos permite a nosotros hacer cultivo de verano en pleno invierno. Tomate en julio sin invernadero. Yo intenté, intenté hacer un tomate de invierno, como lo hacíamos acá en YouTube, dentro del invernadero, y no funciona. Ustedes dirán, Tucumán es cálido, sí, pero no tan cálido como acá. Son distintas las condiciones. Tienen muchos problemas de cuaje, no se murieron las plantas, no hubieron heladas fuertes, pero no cuajaron. Acá yo tengo producción de tomate de campo en pleno invierno. Zona libre de helada. Los cultivos, bueno, esta zona en general, esto lo hicimos hace más de 10 años, más de 20 años, perdón, y hicimos algo de chequeo y varía muy poco, se va a mantener. Lo que más varía a veces es la producción de banana, donde está, tropicales, que ahí está en 4.000 hectáreas, a veces baja a 2.500 y a veces sube a 5.000, 7.000, es lo que más varía, y varía en detrimento de la horticultura, que son estas 10.000 hectáreas, 10 y 12.000 hectáreas. Esta es la producción de caña y esto es la producción de citrus, que también el citrus últimamente está bastante mal. El ingreso, la caña tiene un ingreso alto, pero la hortaliza, a pesar de que está en tercer lugar en cuanto a superficie, está en segundo lugar en cuanto a ingresos generados. Y esta es la distribución más o menos de los cultivos que hay. El cultivo, estamos hablando de esa zona, ¿no? No estamos hablando ni de la Valle Templado ni de la Quebrada, estamos hablando solo del Ramal. Salto Jujeño. Tomate es el cultivo más importante, zapallito también. Pimiento no es tan importante, más bien el invernadero sí es. El pimiento, el invernadero sí es importante porque casi todos nuestros invernaderos se hacen con pimiento, a diferencia de Corrientes, que Corrientes tiene más tomate en invernadero. Lo mismo que a Poligrano y Sarabia, esa zona se incorporó hace pocos años a lo que es zona de cultivo protegido, también más con tomate. Entonces la zona de invernadero de pimiento es la más importante en la mezcla y es la zona que abastece con hortalizas de verano al mercado central de Buenos Aires durante los meses de julio, que no hay otra producción. Bueno, hasta ahí llegamos. Ese es mi hijo que se va a dar cocinar. Cumplió 10 años hace mucho. Bueno, llegamos bien con el